Para empezar entonces a entender muy bien nuestro código y que llegue el momento de aterrizarlo, de hacerlo forma de vida, tenemos que comenzar por la parte conceptual. Después lo vamos a hacer una parte afectiva. Y finalmente el código va a funcionar cuando forme parte de nuestros hábitos cotidianos de excelencia que se llaman virtud. Introducción. ¿Qué es la ética? Bueno, para tener siempre a la vista nuestra visión, ¿qué es la visión de una empresa? Es el lugar a donde desde hoy contemplamos que ya llegamos. Vamos a dejar de ser una pequeña tienda para ser una organización formal, ¿no? Que presta determinados servicios que todo el mundo conoce bien. Cumplir nuestra misión, que no es lo mismo que la visión, ¿sí? La misión de toda empresa está generalmente compuesta por 5 grandes objetivos, que son dejar encantado al cliente, desarrollar los recursos humanos, que son el principal capital de cualquier organización, utilizar los mejores proveedores, manejar la mejor tecnología, el mejor mobiliario posible dentro de las limitaciones y capacidades de la empresa, y darle a los accionistas el rendimiento de mayor cantidad y al menor plazo posible, sin incurrir en este último concepto en la usura. Cuando una empresa sigue estos 5 objetivos, estas 5 bases de una misión, podemos hablar de una empresa triunfadora. ¿Cuál es la número 2? Dijo Clientes satisfechos. Ese es el primero. Clientes encantados y felices. Segundo, desarrollar los recursos humanos, porque es el principal capital, el capital humano, ¿sí? Tercero, escoger y utilizar los mejores proveedores. Cuarto, tener siempre disponible la mejor tecnología, el mejor mobiliario, los mejores recursos materiales. Y quinto, capitalizar bien y pronto a los accionistas que invirtieron su dinero. Sin incurrir en la usura. Sin incurrir en la usura. Hay muchísimas empresas, la mayoría, para lograr el quinto objetivo, que es el que ponen en primer lugar, pues le bajan gramaje a la comida, ¿no? Sí. Le dan litros de a 950 mililitros. Pagan salarios bajos. Pagan salarios bajos, salarios de hambre, de miedo. Es un crimen que clama al cielo y que de hecho lo tiene de diferentes formas todas las corrientes políticas, tanto de izquierda como de derecha. Siempre el que sale atorado es el trabajador. Desgraciadamente, tanto en los países capitalistas como en los países comunistas, las masas obreras son las más desfavorecidas en todos sentidos. Para lograr entonces nuestra visión y cumplir nuestra misión, es conveniente que aterricemos nuestros principios. Los principios son como las bases de control, los pilotes de control de un gran edificio que impiden que el edificio se caiga y que facilitan que el edificio se mantenga en pie cuando hay un terremoto intenso, como por ejemplo en la Ciudad de México. La Torre Latinoamericana está construida sobre unos pilotes de control que tienen resortes, y aunque el edificio de 45 pisos se menee muchísimo, no se cae porque los pilotes de control subterráneos muy profundos, diseñados específicamente para una zona telúrica de alto grado de peligro, impiden que se caiga, aunque se la dé y los que están arriba den gritos de terror, ¿sí? Pero no se cae. Entonces, cuando una persona tiene pilotes de control profundos, hondos principios en su vida, no importa, no se cae, porque aunque la tentación de incurrir en delito, en pecado, en crimen, en desobediencia, en errores éticos graves, sus principios son tan profundos, están tan bien arraigados, que podrá tambalearse, podrá doblarse, pero nunca romperse ni caerse. ¿Sí? ¿Bien? Pregunta. No, yo nomás quería comentar, por ejemplo, como el caso que está corriendo en las redes sociales sobre ese trabajador de Bimbo. Bueno, que sí. Que le roba. Sí, llega un trabajador de Bimbo, un repartidor de gansitos y todo eso, y sale un viejito en su tiendita
y le deja un determinado número de, no sé si chocorroles o algo así, y se mete aquí a la chamarra un tambachote y al viejito dueño de la tienda lo apapacha y le hace creer que dejó bien la mercancía, pero él se queda con más de la mitad. Y bueno, ya lo detuvo la policía, y yo digo, bueno, ¿en qué país vivimos donde alguien que se roba 100 pesos en mercancía va a la cárcel y alguien que se roba 100,000 millones proclama su inocencia y su libertad? Antier Sí. estaba yo en el Ranch Market y llegó el manager. Yo estaba haciendo línea esperando que me atendiera y llegó el manager. El señor no me había visto y ya le levanté la mano, pero en eso le dijo, oye, chaparro, cámbiame esta carne y pone el código de no sé qué, de la carne más barata que había. Y él llevaba una carne cara. Entonces el carnicero vino y le cambió el código, lo pesó y yo esperando porque a mí me tocaba que me atendiera. Pero ¿Viste el la manager tranza? Sí. Ujú. Vi la tranza y aparte el manager ni siquiera me esperó que me atendiera a mí. Le dije, ¿qué tipo de manager tienen aquí? Tú no, este Ranch Market está de pie de puro milagro porque 3 paquetotes de carne y pagó como $4 por cada paquetote de carne. Fíjate. Bueno, entonces cuando no hay principios, podemos aplicar el muy mexicano dicho de el que no tranza, no avanza. ¿Sí? Y es una realidad nacional cada día más extendida, más grave, más deletérea, más corrosiva y destructiva para todas las capas sociales. Bueno, entonces existen dos formas de ver la ética. La forma teórica es una definición y la forma práctica es una forma de vida. ¿Cuál es más importante? Evidentemente la más importante es la forma de vida, pero es muy importante la definición teórica conceptual, porque si no conoces el concepto, no puedes poner en práctica nada. Es como si yo les dijera, a ver, ustedes equipo de fútbol, hoy van a jugar contra los Harlem Trotters, ¿no? Y tienen que jugar con Eutrapelia para ganarle. Me van a decir, ¿y eso de Eutrapelia se come o vuela? ¿Y ella cuando ¿Sí? jugó? Y ya cuando jugó con nosotros. No, Eutrapelia no es una muchacha, no es una jugadora, es una virtud que consiste en jugar con nobleza. Fíjate, tú creías que era una persona, ¿no? Eutrapelia, sí, ¿no? Noelia o la... Pensé que era un equipo. Un No, equipo, yo me ¿no? imaginé que era algo así como con rapidez, No, con ligereza. no. Eutrapelia es competir con nobleza y alegría. ¿Mm? Es una virtud deportiva de primerísimo nivel, muy parecida a lo que ahora se llama fair play. ¿Sí? Eutropelia. Eutrapelia. Si no tienen el concepto teórico de eutrapelia, no lo pueden aplicar. No, pues me dice eso y yo me quedo. ok. Te quedas, sí, y eso Yo juego. no juego, ¿no? La eutrapelia debe ser una persona invencible, ¿no? O un equipo de otro planeta, ¿no? Bien, entonces, el concepto teórico de ética es lo primero que vamos a revisar. ¿Qué es la ética? Muy bien, la ética, vamos al párrafo 2, definición. La ética es una ciencia, pero fíjense, no experimental. Ya, la ética no es una ciencia experimental. Hay muchas ciencias experimentales. La psicología tiene ramas que son estrictamente experimentales. Vamos a poner a esas ratitas o a estas personas en esas condiciones y vamos a ver qué pasa. Y una vez que analizamos lo que pasa, podemos sacar principios circunstanciales y también principios universales. Como el famoso experimento que se ha venido haciendo desde la década de los 70 en diferentes modalidades, la más dramática en Cabo Cañaveral, someter a los astronautas a la privación de estímulos de todos tipos, de tal manera que el astronauta no pueda ver, oír, oler, tocar, sentir nada y ver qué pasa. Eso es un experimento. Y lo que pasa es que al final o a la mitad del experimento, el astronauta, privado de caricias, privado de afecto, privado de tiempo, privado de toda sensación proveniente del exterior, enloquece, se esquizofreniza, incluso puede morir. Ya alguna vez les platiqué ese experimento. Entonces, las ciencias experimentales hacen pruebas
para sacar principios. Estos principios pueden ser universales. Por ejemplo, hace, no sé, creo que más de 2000 años, un famoso científico griego dijo que si hubiera un espacio perfectamente vacío, en un espacio vacío, una pluma de ganso o de una pluma de ave y un pedazo de plomo caerían a la misma velocidad. Él no lo pudo comprobar porque en aquella época no había manera de comprobarlo. Pero la teoría decía que sí, que si no había gravedad ni resistencia, si no había la resistencia del aire, si estaba absolutamente vacío, tanto el pedazo de plomo como el pedazo de pluma caerían al mismo tiempo. Y ese experimento se hizo hace unas cuantas semanas y está en YouTube por si lo quieren ver. ¿Y si es cierto? Y sí es cierto, Porque no hay gravedad. ¿sí? ¿Sí? Después son La lo pluma mismo, y el ¿no? plomo caen a la misma velocidad si no hay atmósfera. En el Es lo vacío mismo. perfecto no es que pesen lo mismo, No. es que son atraídos Sí, por la es gravedad hierro. a la misma velocidad. Ah. Hierro y una bola de papel, lo mismo. Lo mismo, caen a la misma Eso velocidad. nos enseñaron a nosotros. ¿Sí? Pero hasta ahora, 2000 y pico de años después, se pudo hacer el experimento. Entonces, hay muchísimas ciencias experimentales y es bien válido experimentar y no podemos adquirir conocimientos válidos sin experimentar. Pero la ética no es una ciencia experimental. ¿Sí? No vamos a probar a ver qué pasa si le pongo los cuernos a mi mujer. No vamos a probar a ver qué pasa si pido un cheque sin fondo, ¿sí? Con la intención de robar. No vamos a probar a ver qué pasa si yo le disparo a una persona a 5 metros, siendo ella inocente y sin que me esté atacando y sin tener que defender mi vida. Es decir, la ética sigue principios inconmovibles, sigue principios inmodificables y sigue principios eternos y universales, la ética. No es lo mismo la ética que la moral. Comenzaría yo por diferenciar que la moral, sí, la moral es cambiante. La moral es de cada persona, de cada grupo, de cada familia, de cada etnia. Por ejemplo, muy triste decirlo, pero hay que decirlo, la moral islámica considera que el mejor judío es el judío muerto. Y por eso hay tantos terroristas, y de cada 100 terroristas, 95 son islámicos. ¿Sí? Y por el lado contrario, pues los judíos piensan exactamente igual. Es más, la moral judía ni siquiera considera a los demás seres humanos como seres humanos. Somos cerdos para ellos. Y somos perfectamente utilizables como si fuéramos cerdos. Pues para la moral judía, el árabe muerto es el mejor árabe. ¿Sí? Incluso hay cosas terribles en el Antiguo Testamento cuando dice cosas tan crueles como esta. A ver, judío, no le prestes a tu hermano con usura, pero al extranjero sí. ¿Eso es ética o es moral? Moral. Es moral judía del Antiguo Testamento, de antes de Cristo. No es ético, pero es moral. No es ético, pero es moral para ellos. Para ellos. Para ellos. Entonces, cuando algo es bueno o malo para mí, o para un grupo, o una etnia, o una raza, o una creencia determinada, por muchos que sean, pues los islámicos son como 1.600 o 1.800 millones en el planeta Tierra, es un poquito menos de la cuarta parte, pero es una tremenda población inmensamente prolífica que está invadiendo Europa con leyes morales de ellos, así como, aunque los judíos sionistas son muy poquitos, son unos cuantos miles, pero ellos tienen el 98% de la riqueza de la tierra. Ya las 11 familias más ricas de la tierra tienen el 98% del Producto Interno Bruto que la tierra produce. Y para ellos eso es bueno. Además dicen, Dios nos heredó la tierra, nos escrituró la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros sí podemos prestarles a los extranjeros con usura. ¿Y saben cuánto tiempo tienen haciéndolo? 6.000 años. Imagínense todo lo que han acumulado en 6.000 años de manejar un principio
moral que además su libro sagrado les permite. ¿Sí? Entonces, aunque esté escrito, no es ético. Es como El igual, que esté escrito no convalida. lo moral o lo inmoral, ¿verdad? Porque algo que es inmoral para uno puede ser que para otra persona. Sí, es cierto. Lo que Pero- es moral para mí Dices, puede ser inmoral para otro, pero lo que es ético para mí es ético para ti. tiene que ser. Y lo que es ético para ti es ético para mí, porque somos de la misma especie. Es más, mira, lo que es bueno para un cactus es bueno para todos los cactus, Pero porque es una ciencia la ética. porque es una ciencia. No lo ¿sí? puedes cambiar. No es una opinión, No. no es una percepción, Hipótesis ni nada. no es una hipótesis. La ética es contundentemente objetiva y verídica y se fundamenta en principios universales. Y no la puedes cambiar. Por supuesto, en estos momentos, si alguien me estuviera oyendo en la red, y me van a oír, van a empezar las protestas, los insultos, las amenazas y los ataques a mi persona, porque van a decir, viejo ruco, anciano chocho, ¿cómo estás diciendo eso? Sí, así me dicen, ¿no? A ver, dedícate ya mejor a otra cosa, porque yo tengo mi ética. Yo, lo que es bueno para mí es malo para otros, y lo que es malo para otros es bueno para mí, y entonces caemos en lo que se llama el relativismo. El relativismo es una visión filosófica profundamente equivocada que considera algo tan absurdo como esto. Todo es relativo. Entonces yo digo, si todo es relativo, ya hay algo que es absoluto, ¿no? Ujú. Tu afirmación de que todo es relativo es absoluta, entonces cae por su propio peso, Ujú. es insostenible. Si todo es relativo, no es cierto, porque lo que dices tú es absoluto. Tendrías que decir, algo es relativo. En efecto, algo es relativo. ¿Sí? Pero la mayor, pero no todo. No todo, porque si todo fuera relativo, Eso se convierte en absoluto. se convierte, esa afirmación absoluta se destruye a sí misma. Como el siempre y el nunca. Exacto. Luego es falso que todo sea relativo. En donde se encuentra el mínimo margen de relatividad, de relativismo, es en la ética. La ética es absoluta, aunque nadie lo sepa. Un ejemplo, si alguien no conoce una ley intrínseca al hombre, una ley ética natural, y la viola esa ley, pues no comete pecado porque no sabe que la violó. Pero la pregunta es, ¿se escapa de pagar las consecuencias? No, ¿O las tiene que sufrir? tiene que sufrirlas. Forzosamente. Nadie se escapa de la consecuencia de sus acciones, Exacto. aunque no conozca la Exacto. consecuencia de sus acciones. ¿Sí? Bien, entonces, la ética, desde el punto de vista teórico, como definición, vamos a leerla, dice... Bueno, antes que eso, sí, aquí está, en la línea de definición. Es una ciencia no experimental que es una parte de la filosofía. Ya tenemos que entender que la ética no tiene vida propia independiente. La ética es una parte de la filosofía. La lógica es una parte de la filosofía. La epistemología es una parte de la filosofía. ¿Sí? Pero la ética es una de las partes, bueno, la ontología es una parte de la filosofía. En este caso, la ética es una parte de la filosofía, y esta ciencia, que es la ética, estudia y determina. Fíjense, determina. Determina no quiere decir opina, ¿no? Sino determina. Estudia y determina. Igual que se hace en matemáticas o en física o en química, un estudioso determina, una vez que conoce la realidad como la realidad es, determina que en el vacío todos los cuerpos caen a la misma velocidad independientemente de su peso. Lo determinó, y eso ya no se puede modificar, así es. Entonces, una vez que la ética estudia, y esto tiene milenios de estudiarse, y determina, como dice aquí, la bondad o maldad de los actos humanos libres, ¿sí? Una vez que queda definido, una vez que queda determinado, ya no es posible modificar.
porque no puedes modificar la naturaleza de los seres, no puedes modificar la naturaleza humana. ¿Qué le cambias a la naturaleza humana? ¿Sí? ¿Puedes definir que la naturaleza humana no es como es? No, ya no puedes cambiarla porque la ética se fundamenta en la esencia de lo que es la naturaleza humana. La ética no se fundamenta en lo que opina algún científico, algún genio, algún sabio, algún filósofo, algún psicólogo o un grupo de personas, por numeroso que sea. La ética se desprende de la esencia del ser humano. Somos esencialmente de determinada forma, de determinada manera. De hecho, vamos a repetir aquí la definición de ser humano para que se entienda que la ética se desprende de la naturaleza. ¿Correcto? Voy a poner un ejemplo. Hace algunos años, muchos años, desde niño a mí me han gustado mucho los cactus, cultivar cactus. ¿Por qué? Porque dan las flores más hermosas de la creación. A lo mejor ustedes no han tenido tiempo de darse un paseíto por ahí en el desierto de Arizona y quedarse con el ojo cuadrado viendo las increíbles y maravillosas flores que dan los saguaros y otras muchísimas cactáceas, ¿no? Bueno, yo sí. De hecho, si quieren en un intermedio les presumo mis fotos, ¿no? Para que vean lo que es canela. Entonces yo compré cactus, los sembré en mi jardín y unos meses después todos estaban muertos. Todos se pudrieron, ¿sí? No solo. Entonces, después de la cuarta o quinta vez que me gasto una buena lana en comprar cactus, finalmente se me ocurre, qué tonto que no se me ocurrió antes, consultarlo con un jardinero profesional, ¿sí? El dueño de un invernadero, y me dice, a ver, pues déme chance de ir a su casa y ver cómo los tiene plantados, ¿no? Sí, pues ya llegó y se empezó a reír de mí a carcajadas, ¿no? Dice, mire, son 3 errores, por eso sus cactus siempre se le van a morir. ¿Pero por qué, señor? Porque está usted actuando contra su naturaleza. Para que los cactus vivan, usted tiene que conocer su naturaleza y crear condiciones favorables a su naturaleza. Usted no puede cambiar la naturaleza del cactus, así como nadie puede cambiar la naturaleza humana. Es como es, te pese o te guste, es como es. Bueno, ¿y cuáles son mis 3 errores? Primero, el primer error es que el terreno tiene que estar en declive para que el agua corra con libertad. Segundo, no le ponga tierra de humus, ¿sí? Tiene que tener tierra arenosa con una alta concentración de minerales y tiene que ser muy porosa. La arena le va a servir más que la tierra más fértil de humus para que no retenga agua. Y tercero, nunca los riegue. Sí, que les pegue el sol todo el día y que les caiga agua cuando tenga que llover. Bueno, después les enseño. Ahorita tengo unos cactus gigantescos que han crecido por 18 años y ya no se han muerto, ¿sí? Y eran chiquititos cuando los planté y ahorita miden 4 metros, ¿no? Entonces, cuando uno actúa a favor de la naturaleza de un animalito, de una planta, de una persona, digamos que estamos siguiendo las reglas de la ética aplicada a esa entidad, a ese ser, a esa persona, ¿de acuerdo? Y en el caso del planeta puede haber muchísimas morales diferentes, pero la raza humana es exactamente la misma en todos los rincones de la Tierra, sin excepción. Por lo tanto, la ética aplica a todas las personas que somos humanos, ¿de acuerdo? Bien, entonces, repito, es una ciencia no experimental, parte de la filosofía, que estudia y determina la bondad o maldad de los actos humanos libres. ¿Esto qué quiere decir? Que la ética no se ocupa de los actos humanos no libres. Pónganme un ejemplo, por favor, rapidísimo, de lo que sería un acto humano no libre. Respirar, la digestión. El comer es un acto humano libre. Pero ¿cómo es la digestión? Pues la puedes medio ayudar comiendo algo y no comiendo alguna otra cosa. Pero una vez que empieza la digestión, pues ya no la detienes, ¿no? ¿Sí? No es un acto humano no libre, no es un acto humano libre
negarte a hacer pipí o a defecar. A fuerza lo tienes que hacer, ¿no? Porque si no lo haces, pues te mueres. Entonces, un acto ético, si la ética solamente va a sancionar los actos humanos que caen dentro del rubro que llamamos libre albedrío. Solamente estudia la ética los actos determinados por la libre toma de decisiones. ¿De acuerdo? Sobre este punto, ¿alguna pregunta?